que sacamos del movimiento libre sin amortiguamiento. Y lo que les quedó un poquito la duda era qué era la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Entonces, esto un poquito representa de cómo estamos nosotros. Ya, solo tenemos que imaginarnos que en lugar de que sea el resorte en esta forma, es una columna. Ahora el desplazamiento de la masa es casi igual. Entonces tenemos la posición de equilibrio y los máximos en los extremos a donde llega, que serían las máximas amplitudes. ¿De acuerdo? Como es un movimiento libre, no amortiguado, la amplitud máxima que puede tomar es el desplazamiento inicial, o el desplazamiento inicial más la velocidad inicial sobre la frecuencia angular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la frecuencia angular? Vamos a ver esto. Aunque no se ve tan bien. Aquí, en esta parte de la que quería mostrarles. Sí, entonces, este movimiento se puede representar como un movimiento armónico, un movimiento ondular, ¿verdad? Donde en esta posición está aquí la partícula, de ahí recorre hasta acá, ¿sí? Y de ahí viene hasta acá. Sí, entonces vamos a verla aquí. Aquí se ve mejor. Ven, aquí tienen la posición 1. Y aquí viene cuando se va moviendo, cómo va recorriendo como que si fuera una circunferencia. Cuando mueva el video. Ya. Entonces comienza la vibración y esta partícula se va moviendo en este como círculo que representa el movimiento, ¿verdad? Hasta que llega al otro extremo, que sería la otra amplitud. ¿Sí? De ahí llega la otra amplitud y vuelve el movimiento. Entonces se ven que se puede representar como un movimiento armónico o ondulatorio, que es lo mismo que habíamos visto. Si yo le corto aquí a la mitad de esta circunferencia y le pongo como espejo, voy a obtener lo que habíamos visto de gráfica, una gráfica de este tipo, una onda. Entonces la velocidad angular es la velocidad con la que se desplaza este puntito en esta circunferencia. Sí, es cuántos radianes por segundo recorre. ¿Sí quedó más claro? ¿Sí lograron ver esto? Sí, Inge. Ya, eso representa la velocidad angular, por eso les decía que tienen que recordar lo de trigonometría. De ahí, las ecuaciones representan lo que es el círculo trigonométrico. Entonces acá tenía otro igual. Internet. Perdón, el internet no sé qué le pasa. Ya llamé, se supone que ya habían arreglado, pero sigue un poquito variable. Ya, eso es lo mismo, se representa esta onda. Entonces esta onda sería como una circunferencia. Entonces la velocidad angular es con qué tan rápido recorre en este punto. Sí, la velocidad. Lo que vimos, la velocidad en la circunferencia, es cuántos radianes por segundo recorre en esa circunferencia. ¿Qué más había? Creo que en este se ve un poquito más claro cómo es la ondulación. Es como que como lo que habíamos visto del acelerograma. Si es que yo le coloco aquí como algo que tenga tinta, alguna puntita y le hago que vibre, en este caso de arriba hacia abajo. O puede ser como nosotros hacemos, y recorre el papel. Va a ser como una onda, ¿sí ven? Y esta onda también se puede representar como una circunferencia. Entonces la velocidad angular es esto, es cuántos radianes recorre ese punto, ¿sí? Por segundo. Nada más. Entonces espero que con eso ya quede más entendido de cómo es. De acuerdo, este sería nuestro caso casi. Solo que aquí está invertido.
Es un péndulo normal, pero si se acuerdan, nuestra masa se mueve de esta forma. Entonces va describiendo este tipo de movimiento. Sí, entonces la velocidad angular es cuántos radianes por segundo va a recorrer, como está aquí. Nada más. Ya, y de ahí lo que tenían que acordarse era lo del triángulo. ¿Dónde está? El triángulo trigonométrico, que ya vamos a ver un poquito, ¿no? Para que se acuerden. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí quedó claro ahora? Sí, que era la velocidad angular. Sí, Inge. Ya. Entonces vamos a seguir con nuestra clase. Ya, habíamos llegado acá. Ya les comparto pantalla. Ya, entonces aquí está la pantalla. Ya, entonces decimos la condensación. Sabemos que esta condensación es diferente a la condensación estática que ustedes hacían. Esta condensación es llevar todos los grados de libertad o a los grados de libertad que tienen masa, ¿verdad? Es lo importante de la dinámica. Sí, y aquí está el mismo ejercicio que hicimos cuando consideramos a las vigas totalmente rígidas, tanto a flexión como a rigidez. En cambio aquí lo que estoy considerando es que sí que hay rigidez diferente a la infinita, a flexión de las vigas, y que la rigidez axial sí es infinita, tanto para vigas y columnas. ¿Sí? Entonces va nuestro pórtico que teníamos, ¿verdad? Cuando tenía estos casos que EI era infinito y EA, que era la rigidez axial, es infinita, lo único que daba la rigidez axial eran las columnas. ¿Sí? Ahora estoy diciendo que EI es diferente que infinito, es decir, no es infinitamente rígido, puede deformarse, y A en cambio sí es rígido. Ya hemos visto que no hay acortamiento, a menos de que sea un material muy suave. Entonces lo que voy a pasar es que aquí solo tenía un grado de libertad, ¿verdad? Tenía este de aquí. Ahora voy a tener estos grados de libertad. Lo que ustedes ya hicimos en clases. 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que condensar estos 3 grados de libertad, que era una matriz de 3 por 3, ¿verdad? A una matriz de 1 por 1, de 1 por 1, porque solo hay un grado que lleva masa. ¿Sí? Entonces está igualito. Déjame ver la masa, si está lo mismo. Sí, en la masa es lo mismo. Y lo único que cambia es el K. Sí, entonces el K lo podemos sacar de esta ecuación como nosotros hicimos. Creo que había preparado un Excel. Déjame buscarlo, ¿dónde lo hice? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver cuánto cambia, ¿verdad? De considerar que las vigas no tienen rigidez, que tienen rigidez flexural infinita, y cuando no tienen. Entonces, aquí ya está. Esta más. No le guardé, no le guardé. No, pero ahorita. Un momentito. No, creo que solo le pasé al PDF.
Sí, solo le pasa el PDF. No le he hecho todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Sí, vamos a ver rapidito. Ya, entonces vamos a compartir y vamos a hacerle rápido el... Vamos a sacar la matriz, el K equivalente, ¿verdad? El K condensado. Entonces nosotros ya hicimos todo esto, ¿verdad? Ya sacamos, hicimos la deducción de todos los componentes de la matriz de rigidez total. Entonces vamos a calcular esto de aquí. ¿Ya? Entonces, nuestra columna es de 30 por 30. Entonces, la inercia que tenemos acá. Entonces tenemos BH. Y tenemos 30 centímetros, 30 centímetros. La inercia va a ser BH al cubo sobre 12. Entonces sería B a la cuarta sobre 12. ¿Verdad? Y esto multiplicado por el I, de una vez pongámosle I. Entonces es la 21 gigapascales, que lo puedo transformar a 2.100.000. Entonces tenemos 2.100.000, esto sería... Pero ahorita vamos a trabajar todo en Newton. Tengo 3, 6, me falta. Ya, y como son dos columnas, es por 2. Y es BH. Esta sería la inercia. La altura al cuadrado dividido para 4 al cubo. 2 por... Aquí es por 12. Estos dos. Dos. Ya. Todo en metros, perdón. 2. No, ¿por qué no me sale? Es 2. ¿Cuánto 12 se va? Entonces me queda 2 por 21, queda 9. Déjame ver qué pasó. ¿Dónde están las metidas de acá? Qué raro. Creo que solo está aquí por 1. Falta multiplicar por 2. Sí, es por eso. Aquí me falta multiplicarle por 2. Ya. Entonces esto sería newtons metro. Perfecto. Y esto sería K, pero no quiero K. Vamos entonces a hacerle acá al lado el cambio que yo quiero hacer. Como hicimos el original, este sería el EI. Entonces aquí tengo EI y esto solo sería por 21,9. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este va a ser el ejercicio donde yo considere que la rigidez es flexural es infinita, y acá en cambio no estoy considerando la rigidez flexural infinita. Por eso estoy calculando EI.
Vamos a ver. Perfecto. Ya, entonces, en este caso, si no me equivoco, las columnas van a ser la mitad de la inercia de esto. Entonces, EI igual a la mitad de esto de aquí. Y con eso ya podemos armar matriz, la matriz de aquí. Ya, entonces voy a tener 24 para EIC dividido para L, que era 4, y esto al cubo. ¿Verdad? Ese sería nuestro primer término. Nuestro segundo término sería 6 por EI, C, dividido para la longitud de la misma columna al cuadrado, que era 4 al cuadrado. ¿Sí? es. Esta como es simétrica se tiene que parecer. Y la longitud de la columna, ¿cuánto es? Vamos a ver el ejercicio original. 5 metros. 5 o 8 metros. 5. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer rapidito. Sí, estamos sacando esta matriz. Entonces, este componente va a ser 4 que multiplica a C dividido para 4 y B dividido para 5 ¿de acuerdo? Si estamos bien, ¿verdad? 4 que multiplica la suma, puedo sacar 4 fuera y me queda sí. Y sería igual lo mismo. ¿Bien? Tengo que este valor es igual a este. Chiquito, este es igual a este. Y aquí se me cambia, esto es 2 por IB dividido para 5. Y este sería igual a este. Sí, esta sería la matriz de rigidez total. Entonces ahora lo que vamos a calcular es la matriz condensada, que tenemos la fórmula acá, que la habíamos deducido. Entonces tenemos, ¿qué término sería KTT? ¿O qué celda? L9. L9, ¿verdad? Sí. El IKTO sería esta de acá. ¿No? Porque tiene traslación y rotación. La transversa es esta de aquí. Y el de rotación es esta de acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuestra fórmula. Entonces vamos a dejar este el último y nos dice que mmult, vamos a multiplicar KTO, ¿sí? Que es esta, por M inverse, ¿sí? Por la inversa de la matriz de rotación. Ya estos dos términos. Y este mismo nos toca multiplicarle la transpuesta, ¿verdad? Que tenemos acá. ¿Sí? Y este sería el primer término. Y lo que hacemos después es restar el KTT. Entonces ya tenemos, este sería
KTT y esto es KTO por KOO a la menos 1. Multiplicar KTO inversa, transpuesta, perdón. Entonces vamos a ponerle la T acá. ¿Sí? Entonces KTT o el K equivalente es 28, vamos si no sale lo mismo. No me sale acá 35. Voy a tener algún error. Sí, pero puede ser que la rigidez de la... No me acuerdo cuánto le puse en este ejercicio, la rigidez de, de las vigas. Sí, no me acuerdo si es que era un tercio, no me acuerdo bien. O capaz que era la misma rigidez. Dámosle con la misma rigidez. 5, no. Bueno, probémoslo con la rigidez con la rigidez original. Con esta rigidez que colocamos de la mitad de las vigas. Entonces lo que vamos a tener es los mismos datos de acá. Vamos a ver cómo nos afecta esto. Este es el dato original y este es el dato que ahora nosotros obtuvimos. ¿Verdad? Este sería K equivalente. Entonces este es I infinito y este es I con algún valor. ¿Sí? Igual a algo. Número igual a otra cosa. ¿Sí? Vamos a sacar lo mismo. Entonces vamos a sacar la frecuencia angular. No hace falta poner la masa aquí. Entonces la masa tenemos que es 1000. ¿Sí? Masa, porque la masa no me cambia, ¿verdad? La masa se mantiene constante y esto es Newton segundo cuadrado dividido para metro. Sí, masa, no estoy trabajando en peso. Perfecto. Entonces vamos a sacar WN, que sería la frecuencia natural, y desde ahí vamos a ver el cambio. Sería la raíz cuadrada de K dividido para M. ¿Sí? Entonces en radianes segundo. Y en el nuevo sistema nos queda esto. Vamos a copiar. Bueno del Excel, que cuando ya está programado ya se copia. Sí, vamos a sacar el periodo. Entonces T a 2pi para la frecuencia angular. En segundos, y acá tenemos también en segundos esto. Estamos viendo que cuando ya tomo la rigidez de las vigas, ya tengo una estructura más flexible, ¿verdad? Sí, y veamos, aquí tengo también punto 37 y en el ejercicio original era punto 27. Sí, estamos viendo que cuando ya no considero totalmente rígidas a las vigas, hay este problema. Entonces aquí vamos a poner para un tiempo t, vamos a poner desde 0.1, 0.2 y vamos a ir hasta 2 segundos, hasta un segundo ya. Y vamos a calcular el desplazamiento nomás. Entonces el desplazamiento, creo que me falta el U inicial. ¿Verdad? El U inicial era un milímetro o un centímetro. No nos importa, ahorita estamos haciendo nuestro ejercicio, entonces vamos a ponerle un centímetro. Sí, estos serían metros, este es el desplazamiento inicial. También sería nuestro desplazamiento inicial. Sí, entonces esto sería U para el caso de infinito y este sería U para el otro caso donde no es infinito. Y tenemos que esa U, esto queda con F4 por el coseno de la frecuencia angular, que es esta. Esto queda con
queda aquí fijo y esto multiplicado por esto. ¿Sí? Entonces tengo estos valores y esto lo voy a llevar hasta acá. ¿Ya? Ahora, eso está bien. WN 23 radianes. Sí. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el U que tiene esto variable. Entonces tengo que esto tiene que venir acá, esto tiene que venir acá y esto tiene que venir acá. ¿Sí? Con esto ya tendríamos los dos casos. Ahora vamos a graficar para ver cómo nos queda. Un rapidito. Vamos a ver select data. ¿Verdad? Entonces vamos en el eje de las X, vamos a poner el tiempo. Y el primer gráfico sería cuando la rigidez de las vigas es infinitamente en axial. Y me toca darle un poquito más de valores porque si ven que se ve feo, es porque en nuestro periodo, para que capte bien el dibujo y sea buena la discretización, cuando yo voy a discretizar debe ser al menos el 10% del periodo natural de la estructura. Entonces esto debe ser al menos 0.1. Bueno, 0.2 y menor, o menor. Entonces vamos a arrastrarle 0.2, aquí sería 0.02. ¿Sí? Es ya cuando uno discretiza las señales, el periodo que va a tomar debe ser al menos el 10-20%. Si no, va a pasar lo que nos pasó ahorita. No hay como una concordancia con los datos, entonces va a salir cosas que no. Habíamos dicho que la amplitud debe permanecer, perdón, igual. Sí, entonces hasta un segundo. Por eso fue que cuando nosotros graficamos no nos dio bien, nos dio como que la amplitud era menor en unos puntos. No es problema de la ecuación, sino es problema de la discretización. Entonces siempre toca tener cuidado en eso. Mejor que un poquito mejor que lo hicimos así. Entonces bajo hasta un segundo. ¿Ya? Y el valor Y sería el de acá. Bajo hasta un segundo. Y el valor Y es este de aquí. Entonces vamos a ver si es que ahí ya nos dio bien. Sí, entonces si ven, ahí sí ya nos da lo que habíamos dicho. No puede haber una amplitud mayor y no puede haber una amplitud menor en los puntos donde debe ser máximo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a graficar la otra. ¿Verdad? Sí, en X vamos a poner este de aquí. Uf. Y esto de acá. Y aquí podemos ver. ¿Sí ven? ¿Qué hace cuando tengo una... ¿Qué notan? El azul es el original y el tomate es el que nosotros estamos haciendo. ¿Qué nota? El tomate es cuando la rigidez de las vigas ya no son infinitamente rígidas. Incrementa el periodo. Exacto. ¿Qué más? La amplitud también es mayor. No. Es la Nunca misma puede. amplitud. Distancia de Sí, cresta. la amplitud debe ser la misma. Amplitud ¿Sí es ve? la misma. La amplitud es el máximo desplazamiento que puede producir el sistema. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la máxima amplitud que puede producir el sistema? Es este de aquí. Es 1, porque eh, solo tengo desplazamiento inicial. Guardemos este y la próxima clase le ponemos también velocidad. ¿Ya? Pero si hay una variación, la estructura se vuelve como más flexible. ¿Verdad? El periodo natural cambia, la rigidez disminuye. ¿Sí? ¿Por qué disminuye la rigidez?
Porque El cuerpo se cuando- considera flexible. sí, pero aparte de la columna que solo se desplaza, también gira. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes yo solo había considerado la columna que se desplazaba sin giro? ¿Verdad? Cuando nosotros vimos este caso, cuando la viga es infinitamente rígida, solo vemos que se desplazan las columnas, no hay giro. Pero aquí ya cuando vamos sacando punto por punto, pero en realidad el movimiento es todo esto, se desplaza y gira. Entonces hay algo que hace que la columna se deforme más. ¿De acuerdo? Creo que este es del semestre pasado. Ya. ¿Quedó alguna duda de lo que hicimos en este momento? Sí, sí, es un ejercicio súper fácil, que nos demoramos ni 20 minutos en hacer las dos formas. Hacer una forma cuando tengo condensada y otra cuando tengo natural, entonces eso también tienen que practicarse, tomar en los exámenes. Tienen tiempo suficiente, pero lo que tienen que hacer en el examen es pensar, ¿verdad? No es tan fácil como de reemplazar. Es como lo que les decía, se poner una diagonal, o se poner un resorte, o se poner alguna cosa. Sí, la próxima clase hacemos alguno con alguna diagonal. Entonces, y si vieron, lo único que se hizo es llevar al sistema todos los grados de libertad que no están, que no tienen masa, y llevarlos a un solo grado que tiene masa. ¿Sí? Nada más. Es muy, muy simple. Ahora sí, vamos a ver lo otro. Utilizamos estos diapositivas. Bien, entonces vamos a ver. Ahora sí, vamos a pasar al otro tema. Es más interesante. Entonces, con esto terminaríamos lo que es vibración libre, no amortiguada. Ahora vamos a ver el mismo caso donde no hay fuerza, pero ya hay un amortiguamiento. ¿Sí? ¿Qué haría el amortiguamiento a la estructura si yo la desplazo como en el caso anterior? El caso anterior vimos que el movimiento puede seguir para siempre porque no hay ninguna fuerza que se oponga. El amortiguamiento lo que hace es oponerse a la fuerza. Entonces, si yo tengo una fuerza que se opone, en algún rato el movimiento va a parar, que es lo lógico, ¿verdad? Es como cuando ustedes tienen un carro, ¿verdad? El carro, si ustedes no van quitan la marcha y dejan en neutro, lentamente, y si están en una parte plana, en algún punto el carro se va a detener. ¿Por qué? Porque hay fricción entre el pavimento y las llantas, ¿verdad? Eso sería como un amortiguamiento. Aquí igual, cuando la estructura se mueve, su edificio, ya habíamos dicho que tienen unos pequeños daños, ¿verdad? Que amortiguan. Tienen también la fricción que tiene con el viento. Y también tienen lo que habíamos dicho, la fricción de la cimentación con el suelo. ¿Sí? Que son diferentes fricciones. Entonces todo eso compone el amortiguamiento y algunas cosas más. Entonces todo esto lo que hace es al final parar. ¿Sí? Y para el análisis entramos con lo mismo que ustedes deben de haber visto en sus consultas, es MU, bueno, sería el principio de Dallenberg, que son las fuerzas, fuerza inercial, más fuerza de amortiguamiento, más fuerza elástica. Es igual a cero porque no hay fuerza actuante, pero sí hay amortiguamiento. Sigue siendo una vibración libre. Entonces, para que se mueva, ¿cuál es la diferencia? Para que se mueva, igual tengo que dar un desplazamiento inicial o una velocidad inicial. Pero aquí lo que cambia es que yo tengo aquí algo que va a parar la vibración en algún punto. ¿Sí? Nada más. Entonces, si yo escribo esto, me acuerdo las fuerzas inerciales son la masa por la aceleración total. Tengo que el amortiguamiento es el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad de deformación, aquí junto a 2 puntos, perdón. Y aquí tengo que las fuerzas elásticas son K por U, ¿verdad?
la rigidez por la deformación que ya hemos sacado. ¿Qué es lo que está acá arriba? Sí, de ahí sale esta ecuación que ya les coloqué acá arriba. Les coloqué acá arriba. Entonces, igual, condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para que exista movimiento? Debe haber por lo menos una de las dos, o las dos pueden estar a la misma vez. Puede haber un desplazamiento inicial o una velocidad inicial, o puede haber un desplazamiento inicial y una velocidad inicial. Hacemos lo mismo que la anterior vez. Esta es una ecuación de segundo grado diferencial. Para resolverla, lo que tratamos de hacer es dejar al término de mayor orden solo. Entonces dividimos todo para la masa, ¿verdad? Si yo divido esto para la masa, me queda U2 puntos. Si yo divido esto para la masa, me queda C, U punto, y esto para la masa y C punto. Sí, esto ya habíamos visto que Wn es igual a la raíz de K para M. Si esto está al cuadrado, esto es igual a K para M. Entonces puedo reemplazar acá. Sí, este de acá. Entonces aquí ya comenzamos a hablar un término. Este término se llama coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Entonces el coeficiente de amortiguamiento es lo que me va a dar esta fuerza de amortiguamiento, como dice su nombre. Y hay tres casos, bueno, hay un caso, y de ese caso se derivan los tres casos. ¿Sí? Entonces tenemos el amortiguamiento crítico, que tiene esta forma. ¿Qué es el amortiguamiento crítico? El amortiguamiento crítico es el amortiguamiento que yo necesito para que mi sistema se detenga con un solo ciclo. ¿Sí? Después de este ciclo tiene que detenerse. En realidad el gráfico sería de esta forma. Sería algo así. Si yo le veo. ¿Sí? O puede ser, o si le hacen de la otra forma, va a ser algo así. Justo un ciclo. ¿Sí? Entonces ese es el amortiguamiento crítico. Y el amortiguamiento crítico es, hacemos la resolución. Hagámoslo en la próxima clase. Sí, entonces el amortiguamiento crítico en relación a qué está, es a la masa y a la rigidez, ¿verdad? Es como una igualdad. Nada más. Ya. Entonces, de ahí se derivan los otros casos, porque ya yo sé que si mi coeficiente mi coeficiente de amortiguamiento es igual al coeficiente de amortiguamiento crítico, se va a detener al un periodo, ¿verdad? Hemos dicho parte de un punto, pasa por ese mismo punto y termina en ese punto, es un ciclo. Eso sí, esto es el amortiguamiento, si C es igual al amortiguamiento crítico. Si C es menor que el amortiguamiento crítico, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me puede decir? Pensando en que si C es igual a crítico, solo necesita un ciclo para parar. Si la fuerza no es tan fuerte, ¿qué va a necesitar? Menos tiempo. Al revés, más tiempo. Piensen en el carro, igual. ¿Sí? Digamos que el primer carro está en la superficie, en el pavimento, ¿verdad? Iba con una velocidad de 10 metros por segundo. Ya vamos así rápido. Se va a detener a una distancia tal, ¿verdad? Porque aquí hay una fuerza de fricción. Yo tengo acá la misma calle, el mismo carro, pero ¿qué pasó? Hubo lluvia. ¿Sí? Entonces el coeficiente de amortiguamiento va a ser menor y la fuerza que ejerce de fricción va a ser menor, ¿verdad? Entonces, aunque el carro venga con la misma velocidad, va a necesitar más longitud para parar, ¿verdad? Porque el coeficiente de amortiguamiento, porque la fricción es menor. ¿De acuerdo o no? Sí. Ya, ¿verdad? Es lógico. Si está seco, se detiene antes porque la fricción es mayor. Si está mojado el suelo, se va a necesitar más longitud hasta que pare. Acá va a ser lo mismo.
Si el coeficiente de amortiguamiento es menor que el crítico, voy a necesitar más ciclos para que esto pare. ¿Sí? Puede ser esto. ¿De acuerdo? Eso es una pequeña analogía, que es algo de que todos hemos visto. Entonces, no hay nada del otro mundo, todo es muy fácil. Si es que alguien les quiere complicar, los pueden complicar, pero en realidad el significado es casi eso. Y de ahí hay el otro caso, que es cuando C es mayor que el coeficiente crítico. ¿Qué pasa aquí en cambio? Esto no es casi como el carro porque no hay nada así. Pero sí hay un caso donde han visto. Cuando ustedes se han visto esas puertas que tienen esos brazos para que no se cierren duro. Sí. Ya. Ustedes abren y ¿qué pasa? Se va cerrando muy, 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 muy despacio, ¿verdad? Y si ustedes colocan más duro o ponen más amortiguamiento ahí, ¿qué puede pasar? Se va a demorar mucho más. Entonces quiere decir que aquí necesita muchos ciclos para parar. Aquí necesita un ciclo. Y aquí lo que se demora para completar un ciclo es mucho mayor el tiempo. Va a demorarse bastante en completar un ciclo. Sí, y ahí va a parar. Acá va a ser con el ciclo va a ser casi el natural de la estructura. En cambio aquí va a ser, el ciclo va a ser muy, muy, muy lento, ¿verdad? Es como que la puerta se quiere parar, pero ustedes la están sosteniendo y la dejan ir poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Entonces, esos son los tres casos. ¿Cuál es el caso que nosotros vamos a utilizar? Siempre en ingeniería civil, este. ¿Sí? Perdón, vi mal el gráfico. Este de acá. ¿Por qué? Porque no podemos colocar un dispositivo que sostenga tanto el edificio. Sí hay como, pero sería carísimo. Entonces no tiene lógica. Este también sigue siendo caro. Aunque ya nos podemos aproximar tal vez con algún amortiguador, alguna cosa. Pero también nunca se llega a tanto. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de reducir el número de ciclos para que el edificio pare. O naturalmente el edificio necesita cierto número de ciclos para que pare el movimiento. Sí, entonces aquí lo que vamos a hacer es esta relación. Entonces aquí estoy diciendo C para CC. ¿Es mayor o menor que 1? Vean acá nomás, solo vean esto. ¿Este coeficiente es mayor o menor que 1? Menor. ¿Verdad? Menor, porque es... Sí, porque C es menor que el coeficiente crítico. Y ahora le voy a dar un nombre especial a esta relación. Voy a decir C dividido para C crítico es la fracción de amortiguamiento crítico, o la fracción de amortiguamiento, a veces solo le llaman. Entonces lo mismo. En este caso, la fracción de amortiguamiento crítico es menor que 1. Sí, vamos de este caso. C para C crítico. ¿A qué es igual? A 1. A 1, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya? Entonces, colocando nuestra nueva nomenclatura, la fracción de amortiguamiento crítico es igual a 1. Acá, C para C crítico. ¿A qué debe ser igual? Mayor a 1. ¿Verdad? Perfecto. Mayor que 1. Entonces, epsilon, perdón, xi, este se llama xi. Xi, ¿a qué debe ser igual? Lo mismo, ¿verdad? A 1, porque xi representa solo esta relación, es solo darle un nombre. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Inge. Sí, sí. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a seguir viendo. Y vamos a borrar.
Vamos a borrar esto para que no vean y vamos nosotros a mismo deducir qué es lo importante. ¿Sí? No hay nada que nosotros no sabemos hasta ahora. Son como todos los estudiantes que tengo muy inteligentes y esto es muy, muy fácil. Viendo las gráficas. Esta gráfica de aquí, ¿a qué correspondería? Aquí esta relación es T para Tn, es decir, T, el tiempo para el periodo natural. Si el periodo natural justo coincide con Tn, entonces va a quedar T para Tn, ¿verdad? Esto quiere decir que aquí está un periodo natural, ¿de acuerdo? Y puedo ver, ¿verdad? Punto máximo, punto mínimo, punto máximo. Se cumple un ciclo. Justo en uno, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera línea, que vemos que viene con montañitas, ¿verdad? Y se van reduciendo. ¿Qué sistema es? ¿Qué chi tiene esto? ¿O qué relación C para C'? Menor que 1. Exacto, ¿verdad? Menor que 1. ¿Por qué? Porque demora bastantes ciclos en parar. O puede demorar... la cosa es que demora más de un ciclo en parar. Sí, porque estoy acá. Aquí ya le está el nombre, pero bueno. Y acá también. Ya. ¿Cuál sería cuando epsilon o C para C' es igual a 1? ¿Cuál de estas dos? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, ¿verdad? Porque justo está parando cuando el tiempo es igual al periodo. Sí, solo necesito un ciclo. Entonces xi es igual a 1. Y este era el que habíamos hablado, si ven. No completa un ciclo, pero demora mucho más que un periodo natural de la estructura. Va para casi por el 2,5. Esto sería xi mayor que 1. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces aquí también el concepto un poquito de periodo cambia. Vamos a analizar eso. Porque hace un momento habíamos dicho que debe pasar por el mismo punto de periodo y era bonito porque lo podíamos ver un poquito más visual, ¿verdad? Porque la amplitud se permanecía igual. Acá en cambio el periodo sí pasa por pasa por las amplitudes, ¿sí? Esta es la amplitud máxima o va por el máximo, mínimo, máximo. Ya, esto es un periodo ahora. Sí, cumplió un ciclo. Vamos a ver. Máximo, mínimo, máximo. Este es otro periodo. Sí, y me debe de coincidir, ¿se ven? Esto es T, esto es 2T, esto es 3T. Perfecto. ¿Sí? ¿Y qué vamos a ver para nuestro caso? ¿Qué es lo que nos importa? Que esto tiene una disminución, ¿verdad? Se ve a simple vista que cada una de estas amplitudes va disminuyendo en el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Y no disminuyen así por disminuir, sino ya vamos a hacer la ecuación, pero vamos a adelantarnos un poquito. Esto tiene como una forma definida, una curva con la que va a disminuir. Sí, no es una disminución loca, sino es una disminución que tiene algún sentido. ¿De acuerdo? Que también vemos entre mayor sea xi, menor número de ciclos voy a necesitar, ¿verdad? Digamos que este es un xi es igual al 10% de fracción de amortiguamiento. Necesito casi 4 ciclos para parar. No puedo decir que con 20 va a demorarse 2 ciclos porque me toca calcular, no es lineal como ven. Pero sí sé que cuando yo tengo un xi de 20%, para que U sea igual a 0, va a necesitar menos que 4 ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, el amortiguamiento
o la fracción de amortiguamiento es la que hace que el movimiento, la deformación disminuya. Y a mayor amortiguamiento, más rápido puedo parar este movimiento. Hacemos hoy día la resolución, ¿querés? No, le hacemos la próxima clase la resolución y ya estamos más explicando, entonces vamos a explicar de esta forma. Para que se entienda. Sí están entendiendo, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, Inge. Entonces, esto debe de ser, esto ya vieron en dinámica. Solo con un pequeño recordex. Ya. Pues lo que nos vamos a hacer ahora es enfocarnos en el caso que a nosotros como ingenieros civiles más nos importa, que es el subamortiguado, ¿verdad? Es cuando Xi es igual a 1 o el coeficiente de amortiguamiento es menor que el crítico. Es decir, necesito un número de oscilaciones para que el movimiento pueda parar. ¿Qué pasa aquí en realidad? Aquí tengo cuando no tengo amortiguamiento, ¿verdad? Esa es la línea que no está tan tenue. Y la línea más tenue es la que tiene amortiguamiento. La que no tiene amortiguamiento, ven que mantiene su amplitud. Y la que no tiene amortiguamiento no mantiene su amplitud, va disminuyendo en el tiempo. Pero este amortiguamiento lo que en realidad me hace es que sí cambia un poco el periodo. O sea, en realidad cambia. Entonces vamos a agrandarle un poquito este gráfico para analizar eso. Vamos a ponerle front. Y ahí se ve mejor. Sí, entonces, si ustedes ven, el máximo de esta curva no coincide con el máximo de la curva cuando no tengo vibración. Igual aquí, el máximo de esta curva tampoco coincide con este punto. Este tampoco. Es como que se van moviendo. ¿De acuerdo? Hasta que ya en unos puntos más puedo ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el periodo natural, cuando no hay amortiguamiento, es diferente al periodo cuando hay amortiguamiento. ¿Sí? Entre menor sea el amortiguamiento, más se va a parecer la estructura al periodo cuando no hay amortiguamiento. Entonces, si yo me acuerdo, el periodo es igual a 2pi para la frecuencia angular natural. ¿A qué va a ser el periodo amortiguado? Es la misma fórmula, pero voy a llamarla a esta frecuencia angular amortiguada. A de amortiguado, o puede ser D de damping. ¿Sí? Eso quiere decir, hay algo que no... Cuando yo le doy amortiguamiento es lógico, hay una fuerza que está actuando, que hace que la estructura como que se detenga un poco. Entonces vamos a analizar algunos casos, ¿sí? Vamos a analizar eso. Igual veo también aquí, coloco esta línea. ¿Sí? Esta línea ya me representa cómo es la disminución. ¿Sí? Entonces este ρ representa la amplitud. ¿Sí? Esto es amplitud, no le paren mucha bola. Esta es la amplitud, que ya vamos a ver cómo sacamos la amplitud total. Igual tiene que ver con el desplazamiento inicial y la velocidad inicial, que está multiplicado por E a la menos Xi por la frecuencia natural por T. ¿Sí? ¿Qué hace esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué le hace esto a la amplitud? ¿Y por qué? ¿Cómo más puedo representar esta fórmula? Vamos a poner la amplitud en el tiempo. La amplitud en el tiempo es igual a la amplitud total multiplicado por esto de aquí. ¿Alguien? Le hace Ya. disminuir. Exacto. Porque esto es lo mismo que yo tengo esto, ¿verdad? Es lo mismo que yo haga E, lo dividido para Xi, para N, para T. Entre mayor sea T, este número va a crecer. Y como está dividiendo, esto va a disminuir.
¿De acuerdo? Entonces ya veo que la amplitud inicial o la amplitud no depende del tiempo, la amplitud total, ¿verdad? Es decir, esta amplitud inicial no depende del tiempo porque yo la di fuera en un t igual a 0, ¿verdad? ¿Y cómo voy a calcular la disminución? Está aquí, es con este factor. Y este factor me incluye lo que habíamos hablado. Me incluye el tiempo, el amortiguamiento y la frecuencia natural. ¿De acuerdo? Entonces, este factor es el que lleva a la disminución en el tiempo. Y este factor de amplitud es la amplitud inicial, la amplitud como lo que habíamos visto en movimiento sin amortiguamiento, donde la amplitud, si la llamamos como amplitud, o U, era igual a la raíz cuadrada de U sub 0 al cuadrado más U punto al cuadrado, sí, dividido para WN. Aquí si ven la amplitud inicial o total no tiene que ver con el tiempo. Y acá tampoco. Aquí no cambia, no tengo nada que multiplicarle por t, porque esto siempre va a permanecer constante, la amplitud máxima va a permanecer constante. Acá en cambio disminuye. Entonces lo que yo hago es sacar la amplitud máxima y irla variando con esto. Y este término es lo que está aquí, es esta curvita. ¿Sí? Curvita arriba, curvita abajo, que es lo que les está dando para que se vaya disminuyendo en el tiempo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Puede explicar de nuevo la última parte, Inge, por favor? Perfecto, no hay problema. No tengan miedo. Entonces habíamos dicho, siempre piensen como que es esto, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento libre amortiguado? No es nada más que coger al movimiento libre que nosotros vimos, que era masa por aceleración más K por U. Dale un nuevo término, que es más C. C por U igual a 0, ¿verdad? Esto yo sé que es movimiento libre, no amortiguado. Lo único que estoy haciendo es afectar por una nueva fuerza que va a tratar de parar este amortiguamiento. Entonces, si yo quiero ver, voy a decir, bueno, voy a calcular la amplitud de aquí, ¿verdad? O una amplitud parecida, que sé que la amplitud máxima es independiente del tiempo. ¿Qué es esto de aquí que representa? ¿Sí? Esta es la amplitud máxima, que es independiente del tiempo. Esta amplitud máxima solo está en relación a U y U punto. ¿Sí? Nada más. ¿Y cómo lo voy a hacer variar? Yo sé que esta fuerza me la va a hacer variar de esta forma. Sí, de una forma... Esto se llama... Se me fue el nombre. Exponencial. ¿Sí? Sí, entonces es este. Esta es la que me da producto de esta cuestión. Entonces es nada más como decir, ok, en cada punto la amplitud original, que si ven que es casi igual a lo que tengo aquí, las dos son casi iguales, tanto la libre como la amortiguada. Es la amplitud original multiplicado por este factor que la está haciendo disminuir, ¿verdad? Si yo veo aquí, yo veo acá, esto tiene que hacer que baje, ¿verdad? Perdón, si yo veo aquí, vamos por los máximos. A la amplitud original la disminuí. ¿Por cuánto? Por Xi a la WN y digamos que aquí hay 1. Esto es para 1. Sí, por 1. Vamos acá, esto es 1,5. Entonces, ¿cuánto disminuyó? Disminuyó la amplitud por Xi al menos Xi WN para 1,5. ¿Sí? Acá sería lo mismo, sería la amplitud, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por Xi a la WN, digamos que esto es 2. Ya se voy sacando, entonces es solo como coger a la amplitud máxima y ir disminuyéndola en el tiempo.
¿Queda un poco más claro? Sí. Sí, Ya, Inge. genial. Entonces la amplitud original no tiene que ver con Xi, no tiene que ver con nada, solo tiene que ver con el desplazamiento inicial y con la velocidad inicial que le estoy dando en un tiempo t igual a 0. Entonces, si tenemos tiempo. Ya, entonces vamos a volver acá. Ya. Entonces, si resolvemos la ecuación diferencial de acá arriba, si tenemos tiempo la vamos a resolver. Igual, necesitamos las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Las mismas de la anterior. Es igual a esto. Que va a haber un desplazamiento inicial o una velocidad inicial o que va a haber las dos al mismo tiempo. Y aparte tenemos otra nueva condición donde sabemos que Xi es menor que 1. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos Xi igual a 1 o Xi mayor que 1 nos va a dar otra ecuación. Entonces, estas son las tres condiciones de frontera para el sistema subamortiguado. ¿Sí? Que está aquí. Entonces le ponemos que Xi es igual a menos 1, Xi o C es menor que C crítico. Con eso obtengo esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos visto? ¿Verdad? Tengo esto de aquí, que si me acuerdo es como que esto está dividiendo, ¿verdad? Es Xi para Wn para T. ¿De acuerdo? Y aquí, si yo veo, esto es muy parecido al movimiento libre no amortiguado, ¿verdad? Donde la ecuación original era el desplazamiento inicial por el coseno de Wnt más la velocidad inicial por el seno de Wnt. ¿Sí? Entonces, si yo me acuerdo la fórmula, esta es la fórmula original. Si yo la comparo con lo que tengo aquí, esta parte se parece, ¿verdad? Y esta la modifiqué un poquito nomás. ¿Por qué? Porque si me acuerdo el amortiguamiento está en función de la velocidad. ¿Sí? Entonces es por eso que aquí está esto de aquí. ¿De acuerdo? Pero se sigue pareciendo. Entonces esta sería la amplitud que me da el sistema. Y esta sería lo que reduce. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Esto es como si yo solo dibujara esto, ¿verdad? Me daría algo parecido aquí, parecido a esto, ¿verdad? Para un tiempo, digamos, esto es 0,5, esto es 1, esto es 1,5. Para un tiempo, digamos, 1.2 me va a dar aquí. 1.25, digamos. Sí, va a estar aquí 1.25, pero cuando yo ya le multiplique por esto, me lo va a bajar acá. ¿Sí? Es algo parecido a eso. ¿Qué también veo? Veo esto. Veo que ahora la amplitud, como es lógico, depende de la frecuencia, pero ¿qué frecuencia depende ahora de la frecuencia amortiguada? Ya vamos a ver cómo se saca la frecuencia amortiguada. Entonces, cuando está con A es la frecuencia amortiguada. Esto es frecuencia amortiguada, ¿sí? Veo que estoy dividiendo para la frecuencia amortiguada, pero tengo también frecuencia natural y tengo frecuencia natural acá. ¿Sí? Entonces, no todo depende de la frecuencia amortiguada, sino también de la frecuencia natural. Y vamos a pensar. Ahora esto en realidad se saca con la ecuación diferencial. Si tenemos tiempo hacemos la ecuación diferencial. Entonces la frecuencia amortiguada o WD que van a ver en algunos libros es igual a lo mismo que habíamos dicho, a la frecuencia natural que multiplica a 1 menos Xi al cuadrado. Y es lógico. Entre mayor sea sea Xi, WA va a ser menor que WN.
O lo que quiere decir que en periodos tendríamos que sería 2pi para TA y esto sería 2pi para WM para TV. Perdón, miento. Perdón. Esto sería igual a TA es igual a 2pi sobre WA y esto ven así. Entonces esto le voy a cambiar acá y esto sería N para pi para WN. Entonces este con este se van y me queda esta relación. Esto sube, esto baja, ¿sí? Y vamos a multiplicarla acá. WTA es igual a WN sobre WA para TN, ¿sí? Ya, ¿verdad? Habíamos dicho esto. ¿Qué habíamos dicho? Que entre mayor sea la frecuencia, la amplitud o el periodo aumenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como en el caso subcrítico, si ven, cuando tengo bastante amortiguamiento o bastante Xi, demora bastante en parar. Es como que el periodo amortiguado es muy grande. Sí, entonces vamos si se cumple con lo que ahorita saqué. Se me ocurrió nomás. Entonces si veo, habíamos dicho que en cambio si el Xi es mayor, WA es pequeño. Si WA es pequeño, este factor va a ser más grande y multiplicado por esto me va a dar que TA es mucho mayor que TN, ¿de acuerdo? Entre que WN sea, que Xi sea más pequeño, esto se va a parecer, ¿verdad? Y si Xi es pequeño, el amortiguamiento esto va a ser también muy pequeño y esto va a tender a 1. Entonces el periodo amortiguado va a tender al periodo natural, ¿verdad? Es solo para demostrar lo que ya sabemos. ¿Sí quedó claro? Esto no le paren bola, esto le hice ahorita para sacar alguna relación entre las dos. Esta es la relación que nos importa. Y yo sé que WA, la frecuencia angular varía con Xi. Entre más grande sea Xi, va a ser más diferente que WA. Perdón, entre más grande sea Xi, más diferente va a ser que WN. Entre más pequeño sea Xi, más se va a parecer a WN, porque es 1 menos, digamos, si es del 1% va a ser 0.01. Esto al cuadrado me va a quedar 0.001, ¿verdad? Y esto tiende a 0.99, que la raíz es casi lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Ya. Sí. Ya, y de ahí lo que vamos a hacer es ver cuál es la máxima amplitud, ¿verdad? Que se parece a lo que nosotros vimos en movimientos sin amortiguamiento, ¿verdad? Que era esto, era la velocidad inicial al cuadrado para WN, ¿sí? Y la raíz cuadrada. Esto era cuando el coseno y el seno son máximos. Sí, y aquí es lo mismo. Si ven, la frecuencia máxima, es decir, la frecuencia de acá, la amplitud máxima, que sería la frecuencia inicial, es igual al desplazamiento inicial más las velocidades, lo que está afectando la velocidad. Entonces tengo la velocidad inicial y debo tener el amortiguamiento porque el amortiguamiento está en relación a la velocidad. ¿De acuerdo? Y esto dividido a WA. Entonces si ven, la amplitud máxima se cumple en lo que habíamos dicho, que es independiente del tiempo. ¿Sí? No tiene nada que ver con el tiempo. Si ven, U sub 0 es el desplazamiento inicial, es en un tiempo t igual a 0. No varía en el tiempo. U punto sub 0 también es independiente del tiempo, es una velocidad que yo le di al inicio. Este dato
permanece constante la Xi, porque es la fracción de amortiguamiento, eso no cambia. A menos de que tengamos algún dispositivo de amortiguamiento, pero en este caso no tenemos. Suplementario. WN tampoco cambia. Esto tampoco cambia. ¿Sí? Entonces, era lo que habíamos dicho, es la amplitud, ¿verdad? Es esto. Es la amplitud. Que multiplicada por el factor de disminución exponencial me va a dar cómo variar en este movimiento. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ya. Entonces, esto es un poquito de cómo varía. Ya aquí era lo que habíamos visto, esta relación que no sabía que estaba en este gráfico. La han sacado de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que habíamos visto, WD sobre WN, WA. Bueno, está al revés. Yo le tenía en cambio WN sobre WA, en cambio aquí está WD o WA, para que sepan que es de amortiguado, solo WN. ¿Qué es lo importante? Si yo comienzo a graficar lo que saqué hace un momento, voy a obtener una gráfica como de este tipo, una curva de así. Entonces, ¿qué vemos en esta curva? ¿Qué es lo interesante? Es esto. Esto representa Xi. ¿Sí? Entonces, lo que veo con Xi es que hasta 20%, ¿verdad? 20% de Xi o 0.02. Esto tiende a 1. ¿Verdad? ¿Qué valor vengas? ¿Qué valor sería este? Podemos sacarlo si queremos. 0.98. Sí. Vamos a dejarle así, solo vamos a sacarle rapidito. Entonces, pongámosle también que nuestra estructura tiene un periodo natural de 2. ¿Ya? Entonces voy a sacar WA. WA es igual a WN por la raíz de 1 menos Xi al cuadrado. Entonces WA, y digo que esto es 2. Si esto es igual a 2 y esto es raíz de 1 menos 0,98 me dijo, ¿verdad? Al cuadrado, ¿cuánto me queda? Eso queda 0.4. Y multiplicado por 2. Sí, multiplicado por 2. ¿Seguros? La raíz cuadrada de 1. 0.398. Ya. 0.39. Ya. Y en realidad esto no puede ser tanto. Entonces vamos a verle cuánto equivale con 2. Vamos a hacerle bien, ¿ya? Esto es igual a WT sobre WN. Esto es al cuadrado. Y qué bruto. Bueno, nos va a dar lo mismo. A ver, algo le hice aquí. A ver, ¿qué le hice mal? La frecuencia no, no Perdón. es 0.02. Es igual a esto. No sé por qué le puse 0.8. 0.98, perdón, era 0.2. Estamos trabajando con el 20%. Sí, me volé aquí. Esto es a esto. Ya, ahí cuánto me queda. Esto debe ser casi 0.98. Ya, eso no sé por qué le di mal a la fórmula, perdón. Ahí sí, es 2 por la raíz de 1 menos 0.2 al cuadrado.
¿Cuánto nos da? 1.96. 1.96. Perfecto. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el 5%, que es lo que nosotros manejamos en las estructuras, que sería 1 menos 0,05 al cuadrado. ¿Cuánto me da? Dos. Debe ser 1.9 algo. 1.997. 99.7 ya. Y era como habíamos dicho, había dicho su compañera, ¿verdad? El 98% de 2, ¿cuánto es? 1.96, justo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuánto es 1.997 dividido para 2. Hay una diferencia de 0.99. sí, de casi 1%. Sí, entonces, eso nos dice que hasta X de 20%, WA es parecido a WN, ¿verdad? Lo máximo que tenemos es una variación de 0.02, de 2% con 20%. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las veces cuando estamos en ejercicios de estructuras, de edificios, hacemos esta simplificación, que WA es igual a WN, ¿sí? ¿Cuándo no aplica esto? Cuando Xi es mayor que 20%, ¿verdad? La frecuencia amortiguada es diferente a la frecuencia natural, ya lo tomo así. ¿En qué caso se puede dar esto? Cuando tengo algún sistema de aislación o disipación. Pero en un edificio real, si ven, varía el 1%, entonces es algo que puedo cubrir. ¿Se está entendiendo? ¿Se entendió o no? Sí. ¿Ya? Y del otro que ya es lógico que habíamos hablado, a menor amortiguamiento necesito más ciclos para que pare, a mayor amortiguamiento necesito menos ciclos, ¿sí? Se ve que a un 2% de amortiguamiento crítico Sí. se necesitan bastantes ciclos y acá Sí, menos. Con esto lo que podemos hacer es podemos sacar una ley o un principio de decaimiento logarítmico. Sí, que es sacar, porque esto obedece a una ley. Entonces, conociendo 2 ciclos o 3 ciclos, yo puedo saber cuánto va a decaer de ahí para adelante. ¿Cuánto estamos de tiempo? Sí, estamos un poquito más. Aunque aquí me voy a demorar. ¿Qué hacemos? Déjenme ver. Vamos a seguir haciéndolo, no importa. Entonces vamos a hacer lo que habíamos dicho, ¿verdad? Tengo la amplitud para un ciclo. Esto sería U. Y de ahí digamos que conozco otra amplitud en otro ciclo, ¿verdad? Digamos que es en este ciclo. ¿Sí? Este es para un tiempo T. Y este es de aquí para acá para un tiempo T más TA, ¿verdad? Que sería el tiempo amortiguado. Y ese es el U. ¿Se acuerdan cómo decaía esto? Era la amplitud. Vamos a ponerle A. A por el decaimiento logarítmico, ¿verdad? Decaimiento exponencial, perdón. Ok. De esa forma, yo sé que decae. Entonces yo puedo decir, la amplitud que yo estoy eligiendo es U. Sí, es U. Entonces yo sé que UT más UTA, que sería la que estoy encontrando, es igual a UT por la epsilon para WN para T.
o lo que es igual a ut sobre e para epsilon a la frecuencia natural para t. ¿Ya? Puedo despejar esto de aquí, ¿verdad? Y llevarlo a una formita un poco más bonita. Entonces me queda e epsilon para xi. Esto pasó a la izquierda y esto pasó a la derecha. Epsilon para xi para wn para t es igual a ut sobre ut más ta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí? Perfecto. Esto es lo que me dice lo que habíamos buscado, ¿verdad? Me dice que sin importar en qué punto esté, yo sé que los máximos que corresponden a sea medio periodo o un periodo, ¿verdad? Decaen de esta forma, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar, sin importar qué punto es, digamos que yo conozco esto y yo conozco este punto. Conociendo estos dos puntos, yo puedo conocer cuál va a ser este otro punto de amplitud o el punto inicial, ¿verdad? Porque varían con epsilon, ¿sí? Y aquí está un poco ese gráfico. Entonces entramos a lo mismo. Entramos que hasta el 20% estas dos curvas se parecen, ¿verdad? Si yo utilizo WN o WA, porque en realidad esto sería sí. Si yo utilizo aquí en cambio exponencial Wn por t de periodo, sé que el periodo natural hasta es igual al periodo, bueno, asumo eso, hasta xi igual al 20%, ¿verdad? Lo que habíamos visto. Y si ven, las dos curvas se parecen. Ya cuando existe un amortiguamiento mayor al 20%, cada curva ya varía demasiado. ¿Sí? Entonces estamos viendo que esta es la curva cuando yo tomo con el periodo natural. Y esta es la curva cuando yo tomo ya con el periodo amortiguado. Entonces hay demasiada variación. Entonces siempre tienen que tener presente esto de cómo yo le voy a hacer variar. ¿Sí? Puedo utilizar esta fórmula simple cuando xi es menor a 20%. Sí, xi es igual al 20% y esto sería con n. O tengo que utilizar esta cuando xi es mayor al 20%. ¿De acuerdo? Y es por eso que tenemos que siempre cuando utilizamos aislación o disipación, siempre se le da un amortiguamiento mayor al 5%, se sabe llegar hasta el 20%, a veces hasta el 25%, hasta 40% de fracción de amortiguamiento. Y ya. Y de ahí lo único que se hace es muy fácil para deducir esta fórmula. Entonces tengo esto aquí para t más t para a. Y esto es igual al exponente de, vamos a ponerle todo esto grande, el exponente de 2pi para xi sobre 1 menos xi al cuadrado. ¿Cómo elimino el exponencial o el exponente? Logaritmo natural. Perfecto, logaritmo natural. Esto baja y nos queda la ecuación que está acá. Sí, que estamos debajo de que está aquí. Sí, es esta de aquí. Y después lo que yo sé, o lo que me dice es que también se puede conocer el decaimiento, el logaritmo, el decaimiento, solo conociendo los puntos máximos, ya ni el xi. Yo digo, a ver, conozco esta amplitud y conozco esta amplitud, ¿verdad? ¿A cuántos ciclos se dieron esta amplitud? 1 a 2. Entonces digo, bueno, a 2 ciclos, esto es 1 sobre el número de ciclos, que es 2, logaritmo natural de la amplitud del ciclo mayor, ¿verdad? O 2,
que pongamos que U2 es igual a 2 y esto es igual a U1. Perdón, esto sería U2 y este pongamos que es U4. U4 le habíamos puesto. Y este digamos que es 0,5. Ya, yo ya puedo sacar el decaimiento logarítmico. Solo conociendo eso. ¿De acuerdo? Solo conociendo las amplitudes y después de cuántos ciclos se dan esas amplitudes, yo ya puedo conocer el decaimiento logarítmico. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve esto? Vamos a darnos otra vuelta porque parece que estamos nadando lo mismo. Yo ya descubrí el valor del decaimiento logarítmico, entonces puedo decir que esto es igual a 2pi para e cuando epsilon es menor que 20%, si pueden acuerdo. Y con esto puedo encontrar el amortiguamiento crítico de una estructura. Y aunque esto parece puro bla bla bla, vamos a ver que no lo es. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Es un poquito de, como dice, por acá, es un poquito más de trigonometría, nada más. Ya cuando le revisen va a quedar más claro. ¿Alguna pregunta de esto? Inge, ¿por qué le puso el 0.5, la parte final que hizo? Es solo para dar un ejemplo. Había dicho que aquí esto es igual a 2, esto es igual a 0,5. Es solo para ponerle algún número, así como alguna cosa numérica para que se entienda. Ya aquí pasaron 2 ciclos. Solo para que vean cómo se va reemplazando los datos. Esto sería igual a J, 1 sería igual a 2, U4 sería igual a 0,5. Es solo para dar. Pero en realidad esta es la ecuación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Alguien más? Ya. Aunque esto parezca muy teórico y a veces parece que no nos sirve para nada, en realidad esto sí sirve. Lastimosamente ya me borraron este artículo. Este artículo era un paper mexicano, donde lo que hicieron es coger a una estructura de baja, ¿verdad? De una estructura baja. Le colocaron aquí, lo que hicieron en estructuras bajas, lo que se puede hacer es de este tipo. Sí, si es una estructura muy baja, se puede hacer hasta con un carro, se lo puede hacer. Se le pone aquí con algún anclaje, aquí un carrito, y esto empuja y le deforma un poquito, ¿verdad? Y aquí pongo un acelerómetro, ¿ya? Y con ese acelerómetro cojo y suelto, le estoy dando un desplazamiento inicial, ¿verdad? Cojo y corto el cable. ¿Y qué va a hacer la estructura? Va a comenzar a vibrar, ¿sí? Y con el acelerómetro yo puedo coger las aceleraciones que está sufriendo aquí en el techo. Y voy a obtener casi como esto del sismo, ¿verdad? Pero un poquito más bonito, porque el sismo es más caótico. Este, en cambio, es un movimiento de amortiguado libre, cuya forma que va disminuyendo es la logarítmica. Sí, y esto fue tomado, este es un caso real, esto fue en México, no me acuerdo en qué edificio, creo que fue un edificio de la UNAM que hicieron esto. Entonces este es el registro de aceleraciones que se tuvo en el techo, en la respuesta en vibración libre si ven de alguna estructura real. ¿Y para qué se utiliza esto? Para conocer el verdadero amortiguamiento de la estructura. Antes se utilizaban otros materiales, habían otras paredes, entonces el amortiguamiento de una estructura de ahora no se parece en tanto como la de antes. Entonces, si yo quiero conocer la estructura o el amortiguamiento real que tiene una estructura, hago este pequeño ensayo si la estructura es pequeña. Y aplicamos lo mismo, ¿verdad? En este caso, cogen a U sub 0, que sería el desplazamiento inicial, y a un desplazamiento después de 15 oscilaciones. ¿Sí?
Y es fácil. Entonces habíamos dicho que tengo D es igual a 1 sobre J del logaritmo natural de UI más UI más J. ¿Sí? Y J, aquí me faltó ponerle la otra diapositiva, ya voy a ver, es igual a 2pi por el número de ciclos que cumplió, ¿verdad? Dividido para ln por UI más UIJ. Entonces aquí tendríamos que el decaimiento sería igual a 1 sobre 2pi dividido para 15 oscilaciones, multiplicado por 15 oscilaciones para el ln de 12.30 dividido para 4.96. ¿Sí? Este sería el decaimiento logarítmico. ¿De acuerdo? Y de ahí habíamos dicho que el decaimiento logarítmico es igual a 2pi para xi, ¿verdad? Si, como es una estructura, estoy asumiendo que xi es menor que el 20%. Es un edificio. Entonces, el amortiguamiento crítico sería igual al decaimiento logarítmico, y aquí también falta n, perdón, porque es número de ciclos. Sería de, a ver, ya me confundí, perdón. Sí, sería xi, que es lo que estoy buscando, es igual al decaimiento logarítmico dividido para 2pi para el número de ciclos, si no son continuos. Y esto ya saqué acá arriba, y me debe salir lo mismo que le sacaron los mexicanos. No, algo estoy mal. Bueno, aquí le puse algo mal, aquí solo es por pi, solo es por j. Me adelanté. Vamos a dejarle solo por j o solo por n. ¿Sí? N o no, en la diapositiva anterior vamos a dejarle con j. Le habíamos dicho que j es el número de ciclos. Y acá aparece el 2pi. Sí, acá en cambio no necesito esto. Sí, solo sé que es igual a esto. Entonces yo tengo esta relación. Entonces me queda xi es igual a d, que es a 1 sobre 15. Y este 2pi también está multiplicando, que sería por 2pi, que multiplica el ln, ¿verdad? Sí, al ln de 12,30 sobre 4,96. Y con eso ya puedo calcular el verdadero amortiguamiento de la estructura, que en este caso les dio casi 1%. Sí, entonces, antes tenía aquí el paper, pero ya lo sacaron. Vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos, aunque ya tienen este ensayo, no sé por qué lo sacaron. Este es de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Estructurales. Vamos a ver si es que se lo encuentra. No. Entonces vamos a ver si lo encontramos de otra forma. SMI, vibración libre. Estudio de vibraciones libres. Creo que este es de México, este es de Argentina. Muy bien. Entonces, bueno, voy a tratar de buscar este ensayo y compartirles. ¿De acuerdo? Entonces, veamos si es que aquí hacen el mismo ensayo. No, hacen otro. Ya voy a tratar de buscar este. Pero esa es la base. ¿Sí ven? Aunque es muy, muy, muy teórico y a veces parece que no nos sirve, sí sirve. Entonces, esto iba a mostrar que es un ensayo real. Sí, ya voy a buscar este paper que publicaron y compartirles. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Todo quedó claro?